Rumiar. Masticar por segunda vez tu rumia de otra vida que no era tuya, sino la vivida por tu padre 43 años atrás. Madre de corazón atómico, Agustín Fernández Mayo, en el micrófono de Rosa Pasapágina. Bienvenido. Muchas gracias, encantado de estar aquí contigo. Pues un placer. Tengo que decirte, aunque suene atópico, que he disfrutado muchísimo de tu libro. Oh, gracias. Del proceso de escritura que ahora veremos, de esa relación en esa habitación que hablas cuando tu padre ya enferma y de ese, voy a decir personaje, porque estamos hablando de una historia pionera en muchas cosas. Pionero como en 1967, que unos meses antes de que tú nacieras, tu padre se embarca en un viaje, como decíamos, pionero por Estados Unidos. Su objetivo, traer una veintena de vacas a Galicia, concretamente desde Kansas City, Missouri. Si es otro sitio, de luego me lo aclares, pero ya me parece de por sí curioso. Sí, bueno, claro, una persona en ese sentido muy... Sí. Como digo en el libro, su idea era una persona muy moderna en el sentido filosófico del término, de siempre querer hacer cosas nuevas, creía en el progreso firmemente y creía en el progreso humano en general, y eso le llevaba pues a ser una persona muy brillante en su profesión y también muy creativa, pero también muy trabajador y que le gustaba. Y de alguna manera es algo que sin querer me ha transmitido, aunque sin querer o queriendo, pero yo no te das cuenta hasta que ya tienes cierta edad como yo y te pones a escribir todas esas historias a partir de su muerte. Y te empiezas a dar cuenta de muchas cosas que te han ido transmitiendo y que tú no veías, pero que aplicas, ¿no? Ya lo creo. Sobre todo cuando descubres ese material que él dejó también. Bueno, claro, hay un material que él deja precisamente del viaje que tú estabas comentando a Estados Unidos, que es una suerte de cuaderno de bitácora escrito con su máquina de escribir en el año 1967 y con fotografías en blanco y negro de explotaciones ganaderas, de animales, pero también de la sociología de la zona, los coches que había, los grandes, los malls, los grandes supermercados, los shopping centers que en España no había, evidentemente. Y es muy interesante para mí descubrir eso poco antes de que él muriera, porque en un cajón de su despacho, porque veo que él ahí en su profesión mezcla cantidad de ideas, cantidad de disciplinas que pertenecen a la sociología, a la práctica clínica, pero también a la mecánica, a la ingeniería, muchísimas, las lleva a su profesión. Y es muy interesante porque luego me di cuenta de que yo en realidad hago eso también cuando escribo, llevar de muchos ámbitos, pero yo no... Claro, yo lo hago y lo hago de una forma involuntaria, pero ahí me doy cuenta de cómo te van transmitiendo los padres toda una serie de hábitos y una serie de cuestiones aunque tú no te des cuenta. Bueno, pero sobre todo, contestando más a tu comentario, cuando yo descubro ese cuaderno de bitácora de él del año 67 y me doy cuenta de que él ha viajado allí un mes antes de yo nacer, que casi no llega a mi nacimiento, por decirlo de alguna manera, porque eso fue el viaje de regreso con las vacas, volando a través del océano. Claro, me di cuenta de que es una historia, por ejemplo, increíble, fantástica, pero que es real. Cuando él describe cómo las vacas le miran dentro del fuselaje, a oscuras, atravesando el océano, y ve ojos flotando. Pero él me lo describe como algo normal, técnico, sin darle una idea de fantasía. Y sin embargo, claro, visto por mí, con mi cultura y mi perspectiva y mi edad, pues para mí es una escena buñuelesca, o sea, una escena totalmente surreal que podría haber firmado Buñuel perfectamente, ¿no? Y eso es lo más interesante, cómo narrar algo fantástico, que es anómalo, vamos a decirlo así, y que sea absolutamente real y al mismo tiempo fantástico. Y bueno, y eso son cosas que sin querer me he dado cuenta de que estaban en él, ¿no? Es que es verdad, o sea, yo imagino las 20 vacas en el avión y lo que dices parece una cosa surrealista. Años después, tú filmas América, haces una ruta y describes lo siguiente: un infinito campo sembrado, un molino de aspas que no giraba y cientos de vacas de color pardo oscuro que fijaron al unísono la cabeza cuando detuvimos el coche. Cientos de ojos de animales clavados en nosotros. De alguna forma, lo que acabas de contar. Ocurría lo mismo, la situación física era diferente, era un avión, era lo que acabo de leer, pero eran esos ojos que te miraban. Esos ojos que miraban. Y claro, es cuando atravesando Estados Unidos
en coche de Nueva York a Los Ángeles, no por nada, por hacerlo, por gusto, en Kansas. Me encuentro eso y paro el coche y veo esas vacas y recuerdo precisamente fotografías de mi padre en esas mismas tierras de vacas que miraban a cámara. Pero bueno, fue un recuerdo que vino de repente. Yo atravesaba Estados Unidos pues porque sí, porque me apetecía, ¿no? Y es cuando se empieza a activar en mí toda esa especie de componenda. Mi padre ya estaba mal, ya en el año 2010, ya daba signos de que podría morir pronto. Y entonces es cuando en tu cabeza se empieza a armar un mundo que nunca habías visto, pero que está ahí, al ver la posibilidad de la muerte de una persona querida, empiezas a atar cabos, y entonces es cuando recuerdo precisamente ese cuaderno de bitácora, pero también recuerdo la portada del disco de Pink Floyd, Atom Heart Mother, que es Madre de Corazón Atómico, que si quieres luego te comento esa anécdota de por qué es importante, ¿no? Cuéntala. O la cuento ahora. Claro, bueno, entonces hay un momento en el que entonces en ese mismo viaje por Estados Unidos, yo veo las vacas en un prado, recuerdo el cuaderno de bitácora, todo eso, con el por aquellas tierras, pero también recuerdo que siendo pequeño, yo a lo mejor tenía 8 años quizá, aparece por la casa familiar el disco Atom Heart Mother de Pink Floyd, probablemente comprado por alguna de mis hermanas mayores o prestado de algún amigo de ellas, no lo sé. Y la portada del disco es una vaca que mira a cámara. Entonces a mí me sorprendió mucho de ver a mi padre con el disco en la mano. A mi padre le daba exactamente igual Pink Floyd, obviamente, o sea, no le interesaba nada ese tipo de música. Mi padre hoy tendría 100 años, o sea, era una persona de otra generación. Sí. Para él supongo que serían pues unos melenudos que hacían música, que hacían ruido y punto. Sí. Pero describiéndome la portada de una manera totalmente técnica, el tipo de vaca, una vaca frisona, holandesa, el pasto sobre el que esa vaca está, qué tipo de pasto es ese, por qué es buena, por qué esa vaca da un tipo de leche y no otra, todo a través de una portada de un disco de psicodelia rock, o de rock progresivo, como le queramos llamar. Claro, entonces a mí me sorprendió, que más allá de la anécdota que puede ser graciosa, y que lo es para mí, es la parte profunda que hay ahí es la siguiente: alguien se fija en algo que nadie se estaba fijando, que era alguien, o sea, en vez de fijarse en el disco en sí, se fija en la portada y te la describe de una manera que nadie te la podría describir. Claro, la lleva a su profesión. La lleva a su profesión, la lleva a su mundo. Bien, y yo me pregunto, ¿no es eso algo como literario, fantástico, entre comillas? No es ver la cara B de las cosas. Digamos que mi padre lo que hace ahí, tal como yo lo leo, es ver la cara B del disco de Pink Floyd, en este caso la cara C, porque el disco tiene dos caras, ¿no? Sí. Que es esa parte que nadie está viendo. Y eso, con los años te das cuenta de que es una enseñanza de vida brutal, porque yo en mi profesión, en este caso literaria, es lo que hago, intentar ver la cara B de las cosas en todos mis libros. Pero claro, son enseñanzas que mi padre en concreto, bueno, ojo, y mi madre, ¿no? Pero mi madre no es el tema del libro, pero también mi madre, te van transmitiendo y tú no te das cuenta hasta mucho tiempo después, ¿no? Eso es así. Es así, ¿no? Dices, 2 ideas que dominan mi día a día. La realidad, que no es realidad sino un deseo, y la identidad, que es una alucinación del ego. Efectivamente. Eso es cuando veo, aparece, claro, cuando mi padre ya está muy enfermo, tiene una suerte de demencia senil, ¿no? Y hay un día en el que te pregunta algo que es una barbaridad, por ejemplo, ¿y tú quién eres? Sí. En ese momento aparece la gran pregunta, que es la pregunta para mí vertiginosa que lo cambia todo, que es la pregunta: ¿quién hay ahí? ¿Quién hay ahí? Claro, es que es tu padre, pero tu padre de repente parece otra persona. Es como si todo lo que has visto en tu vida, todo lo que has visto, te dijeran: ve, todo esto que tiene alrededor, que ha visto siempre, era mentira, y te cambian el decorado en un segundo. Te bajan el telón, te suben el telón y aparece otra cosa. Claro, y ahí me di cuenta de que yo estaba preparado para asumir o ver la degradación física de una persona por mi profesión, pero no estaba preparado para ver la degradación mental de alguien. Bueno, pues esa es la pregunta que lo cambia todo, es la pregunta que en realidad subyace
todo el libro y que me hace escribirle el libro, en realidad es esa, quién hay ahí, por lo que tú acabas de decir. Porque a partir de ahí aparecen las grandes preguntas de quiénes somos, qué identidad tenemos, y una de ellas, y como digo en el libro, a partir de ahí dos cosas dominan mi vida, ¿no? Que es, dos preguntas dominan mi día a día, que es, o dos aseveraciones. La realidad no es la realidad, sino un deseo. Y dos, la identidad es una alucinación del ego, ¿no? Porque la identidad es algo voluble que en un momento dado cambia, se dinamita y bueno, así fue muy importante. Y yo creo que en realidad el libro, parte de la escritura es eso, es intentar contestar a la pregunta ¿quién hay ahí? ¿Quién hay ahí? No. Dices, la muerte de un ser querido es un proceso muy misterioso. Muere para renacer en ti de otra manera. Resucito para ser otro en ti. Claro. Es un poco lo que acabas de decir, todo lo que has recogido de tu padre sin ser consciente de ello. Claro. Esa forma de mantenerlo en vida. Claro, efectivamente, es eso. Es que la muerte es muy curiosa porque es lo único que se repite siempre, que sabemos que se repite, sabemos que ocurrirá, y fíjate que es lo único, porque el resto de cosas podrían no ocurrir. O sea, el sol sale mañana, pero podría no salir. En un caso, ya sé que es muy improbable, pero si un planeta o otra estrella golpea el sol, podría ser. Pero la muerte es lo único que sabemos que va a existir y que existe, y es a lo único a lo que no nos acostumbramos, nunca. Y eso es algo muy misterioso, por eso la muerte pone en marcha procesos muy misteriosos, como el que acabas de decir tú. Que yo cito en el libro, ¿no? Eso es, sí, lo citas tal cual. Tal cual, ¿no? Que el muerto, la persona muerta, no muere, resucita en ti de otra manera. Y eso es algo que yo accedo a ese pensamiento con la muerte de mi padre, cuando me doy cuenta de que, claro, mi padre evidentemente no ha muerto. Y me doy cuenta de que en realidad nadie muere. Y me doy cuenta de mucho más, que en realidad ninguna cosa se puede extinguir. Todo lo que el ser humano pone en el planeta Tierra existirá para siempre. Pues existe la memoria, existen muchas cosas. Entonces, esa idea de la muerte como una suerte de resurrección es una idea que te cambia el sentido de lo que es la muerte y asumes ya a partir de ahí la muerte como la última enseñanza que el muerto te brinda, ¿no? Y casi como un regalo. Y para terminar con el tema de la muerte, vamos con más cosas. Es verdad que nada más morir a alguien ya se convierte en un mito, como también es verdad que necesitas narrar aquello que ya está lejano, porque ya no existe esa persona. Claro, absolutamente. Bueno, yo creo que ya yéndonos a un término más general, y esto ya estaba en mi novela Nocilla Dream, y me ha sorprendido tener que recogerlo aquí, una novela escrita en 2004, figúrate, hace mucho tiempo, la idea de que en realidad escribir siempre es... El escritor siempre escribe el mundo de los vivos desde el mundo de los muertos. O sea, el escritor es un muerto que narra el mundo de los vivos. ¿En qué sentido? En el sentido de que tú para narrar algo tienes que distanciarte, tienes que hacer como que has muerto respecto a ese algo, si no, no puedes narrarlo, porque si no estás muy metido en esa historia. Entonces tienes que distanciarte, como si hubieras muerto respecto a eso que estás narrando. Bien, el proceso, lo que ocurre es que cuando alguien muere, de verdad, ahí sí ya de verdad, no simbólicamente, como cuando escribimos hace... Hombre, pues la muerte pone en marcha, nada más morir, la persona que muere, un mito. Pone en marcha la mitología, pone en marcha la ficción. Y entonces tú tienes que enfrentarte a ese mito, tienes que enfrentarte y quizá, en mi caso, a no mitologizarlo demasiado al ser tu padre. Entonces, claro, por eso me costó mucho encontrar el tono exacto de escribir algo no lacrimógeno, no sentimentaloide, pero que sea con una carga sentimental muy profunda, como creo que la tiene, de vivencia muy profunda. Todo lo que cuento es verídico, pero no quería hacer un documental. Entonces, claro, es muy difícil hacer algo con técnica literaria o narrativa, hacer algo que es verídico. Contar una realidad. Una realidad. Claro, eso para mí, a mí me resultó difícil, y más si se trata de tu padre. Es decir, llevándolo un poco a tu comentario, me costó mucho, es verdad, narrar sin crear un mito y sin crear una ficción exagerada, ¿no? Y bueno, pero creo que lo he conseguido, ¿no? O sea, sí. ¿Tu padre nunca te contaría el cuento de los 3 cerditos?
Nunca, nunca. Eso me ha parecido maravilloso darme cuenta con el tiempo de que mi padre nunca me contó ningún cuento para niños, de hecho. Y no imagino el mejor regalo que me podía haber hecho, que a lo mejor algún padre o madre dice, ¡ay, qué barbaridad! Que los niños necesitan cuentos. No, claro, pero es que necesitan a lo mejor... pero hay otros tipos de cuentos, ¿no? Sí, así es. Entonces, por ejemplo, él, sin embargo, me contaba, pues lo como pongo en el libro, qué es un arándano, o qué es una vaca, ¿Qué es una garrapata? qué es una garrapata cuando íbamos por el campo, o qué es un oso, o cómo los romanos lavaban oro en unas acequias que había allí en León. Y todo eso me lo contaba de un modo que efectivamente para un niño era fantasía pura, era algo fantástico. Sin embargo, me estaba hablando de algo absolutamente real. No me estaba hablando de los tres cerditos que hablan, ni de cuentos de Walt Disney, ni de chorradas así, ¿no? Entonces, eso me he dado cuenta con el tiempo que me ha servido para muchísimas cosas en la vida, pero entre otras para escribir, ¿no? Que es la idea de que la realidad ya es suficientemente fantástica si le sabes ver la cara B. No hace falta inventar capas de fantasía por encima, porque lo único que haces en verdad es destruir la realidad misma, ¿no? Y destruir la fantasía que la propia realidad ya tiene, ¿no? Sí. Y eso es algo que es una enseñanza que es sutil pero brutal, darse cuenta de eso, ¿no? Por eso, por supuesto, nunca me contó ni el cuento de Blancanieves ni nada por el estilo. Ni me compró ningún libro de cuentos, nunca. Me compraba libros como para adultos ya, ¿no? O, bueno, no sé, o lo que él creía que iban... Aprendizaje. Aprendizaje, eso Aprendizaje. A veces los animales te miran de tal forma que parece que te estén interrogando, y cuanto más inexpresiva es su mirada, más acusado es ese efecto. Tanto que a veces podemos o queremos pensar, o lo pensamos sin querer, que hay una persona dentro. Bueno, eso es un pensamiento que tomo de Cioran, que decía esto. Bueno, es muy interesante, claro, es interesante esa idea, ¿no? De que cuando miras a un animal detenidamente te parece que hay un humano que hay dentro que se está riendo de ti. Un humano disfrazado de animal, ¿no? Bien, es una sensación, porque además yo soy bastante militante en el hecho contrario, ¿no? De que los animales son animales y obviamente no tienen sentimientos humanos, ¿no? ¿Pero tienen sentimientos? Depende, es a lo que voy, eso es debatible, porque habría que definir, efectivamente, pero habría que definir qué es un sentimiento. Desde luego un sentimiento complejo humano no creo que tengan, o no sabemos si lo tienen o no, como mínimo. Tienen sentimientos, pues claro que pueden tener sentimientos, pero pero a lo mejor otra persona te puede decir, no, lo que tienen son reacciones fisiológicas, es que cuidado, ¿no? Que hay mucha mitología en torno a lo que es un animal hoy día, ¿no? Sí. Bien, pero bueno, efectivamente, pero bueno, yo ahí extraigo eso pues por esta idea de las vacas mirando a cámara, ¿no? Sí, sí. Que te quedas fascinado, ¿no? Con esos ojazos que miran a la cámara, tanto en las fotos que hizo mi padre en Estados Unidos, como yo cuando llego a Kansas y me miran, y las filmo, por cierto, y eso, a mí me miran a mi cámara, y también el disco Atom Heart Mother de Pink Floyd, que mira a la cámara. En esta historia también, por las fechas, hablas de la Guerra Civil. Sí. Cómo confiscan la tienda de ultramarinos de Muria de Paredes a uno de... Bueno, son cosas que se vivieron y que argumentan un poco el escenario. Debe haber algún pajarillo. Sí, hay uno. Ya ocurrió antes. Sí. Bueno, eso es un detalle, ¿no? Yo Sí. lo que cuento ahí es cómo en el año 1937 mi abuela, mi padre, pues ahí tiene 12, 13 años, no sé, y estalla la guerra, bueno, en el 36 estalla la guerra civil, en la familia de mi padre, mis abuelos estaban muy politizados, eran del PSOE, tenían el carnet del PSOE, en el pueblo minero en el que vivían se reunían los mineros para comentar el periódico del día, que era el Heraldo de no sé qué, no me acuerdo, y uno de ellos que era El Socialista. Y bueno, como era un lugar de minería, era un lugar muy activista, entonces mi padre, en un libro que escribió de memorias para la familia, pocos años antes de estar enfermo, cuenta esa infancia suya.
y cuenta una anécdota para mí brutal, ¿no? Que es muy extraña, o muy curiosa. Bueno, aparte de que a mi padre con 10 años o 12 le enviaban a la escuela nocturna de mineros a dar clase a los mineros de matemáticas, porque él era una persona bastante avanzada en matemáticas, aunque tuviera 10, 12, 13, 14 años, sabía... Bueno, aparte de todo eso, cuentan cómo en el año 37... dicen que hay que llevarse a los niños a Rusia y por supuesto la gente del partido, y mi abuela se niega y, contraviniendo las órdenes del partido, coge a mi padre y se escapa del pueblo con mi padre pequeño, con un cerdo, atravesando montañas al pueblo en verdad original de ellos, que está a 40 kilómetros de la época, y teniendo que atravesar montañas porque al contravenir las órdenes del partido y no llevarse las órdenes del partido era que los niños tenían que irse a Rusia. Entonces querían llevar a mi padre, como a tantos niños, a un barco para desde Gijón irse a Rusia. Mi abuela, visionaria, ahí dijo que eso no era, lo veía una práctica desmedida de fidelidad al partido, y que lo consideraba un rapto. Y que entonces su hijo no se lo iban a llevar a Rusia ni en broma. Y es cuando, contraviniendo las órdenes, insisto, del partido, se escapa, atraviesan durante 2 noches, llegan a su pueblo original, ajenos a que están haciendo ese periplo, un cerdo, un niño y una mujer, y a partir de ahí ocurre algo muy curioso, que es que por este hecho, tanto los golpistas, es decir, los que se llamaron los nacionales, que en realidad eran los golpistas, buscan a mi abuelo y a mi abuela porque eran de izquierdas, y los de izquierdas buscan a mi abuelo y a mi abuela por contravenir al partido. Entonces hay un momento en que rompen el carnet del partido y se desafilian, y a partir de ahí yo creo que generan en mis abuelos, y se lo transmiten a mi padre también, una idea un tanto descreída de lo que es la política militante, ¿no? De alguna manera, ¿no? Cuando ven cómo la opción política que ellos sabían, que eran militantes de base absolutos y convencidos, de repente, bueno, pues quieren hacer lo que ellos quieren, porque luego, aparte, hay más cosas que se cuentan en el libro de una manera más general, ¿no? Pero como dirigentes del partido sí que se van en ese barco, pero y escapan de España, pero otras partes de la familia, también de izquierdas, pero que son militantes de base, los dejan en tierra y tienen que estar escondidos en zulos. Cuento como una parte de mi familia de Asturias, 2 tíos de mi padre tienen que vivir durante un tiempo en un zulo, que eran también de izquierdas, y los buscaban. Es decir, hay toda una idea en el libro también, cuando cuento eso, de que las ideas son más complejas a veces que las simplicidades que luego nos llegan a través de la historia, ¿no? Contada, ¿no? Tenemos claro cuál es la primera imagen, o cuándo es la primera vez que vemos algo, o que sentimos algo. Lo reflejas también en tu libro, pero no sabemos que lo que estamos viendo posiblemente sea la última vez. ¿Cuál es tu último recuerdo con respecto a tu padre? La última vez que lo vi como digo en el libro, fue en un sueño. Sí. Y además fue en un sueño estando yo en México, que cuento su muerte ahí. Yo estaba en México y fue cuando me enteré de que se había muerto. Estaba en México por cuestiones de trabajo, de promoción de alguna de mis novelas. Y esa noche, la noche que se murió, soñé con él. Y soñé que estaba en mi casa, en la casa donde yo vivía, y miraba a una pared. Y lo primero que hago cuando vuelvo a España, y ya, bueno, este es el entierro, y vuelvo ya a mi casa en Palma de Mallorca, lo primero que hago es ir a mirar esa pared que mi padre miraba en el sueño, para ver qué había. Y es lo que cuento también en el libro, y no lo voy a contar, ¿no? Pero lo que hay, lo que había o no había en esa pared, ¿no? Eso por una primera vez, y eso la última vez que lo veo, digamos, en su imagen. Pero luego hay una última vez más que cuento en el libro, que es cuando metemos sus cenizas en la tumba familiar. Sí, lo describes también. Claro, es muy curioso meter unas cenizas en la tumba, echar una última ojeada a ese espacio, y antes de correr la losa de nuevo,
pensar que tú ya nunca más vas a ver ese espacio hasta que te mueras tú y te metan allí. Bueno, no sé que se muera alguien más y lo metamos ahí, ¿no? Pero es muy raro ver las cenizas de tu padre, pensarlas en ese espacio oscuro ya para siempre y que ya nunca más vas a volver a verlo, ¿no? Es tremendo, ¿no? Es como una lejanía, y esto también lo cuento en el libro. ¿Qué hay absolutamente después? Ya para terminar. Absolutamente después, que es una de las partes del libro, sí. Hay algo que... claro, yo al principio en el libro digo que me resulta imposible narrar la vida de mi padre y la de mi madre al mismo tiempo. Que hay una especie de principio de indeterminación de Heisenberg, pero en vez de aplicado a la velocidad y a la posición de una partícula, al padre y a la madre, que si narras uno al mismo tiempo que el otro, destruyes al otro, ¿no? y viceversa. Y cosa que me he dado cuenta al empezar a escribir, nunca lo había pensado, ¿no? Pero me resultaba imposible narrar la vida de los dos al mismo tiempo, porque yo no sé qué vida tuvieron entre ellos, en verdad. Entonces no puedo meterme en una relación que he vivido desde fuera, porque la vida de ellos solo la conocen ellos. Pero al final del libro, que es a lo que voy, en lo que se llama absolutamente después, llego a una solución para narrar la vida de ambos. Final, en la última página, una página de la que estoy especialmente contento porque por fin consigo unir a mi padre y a mi madre en una sola imagen, que para mí es muy importante y muy sentimental, y que bueno, el lector tiene que leerla, ¿no? Pero para mí se ata todo, y es cuando me doy cuenta de que la verdadera herencia que me han dejado mis padres es haberse querido como se han querido, y además lo manifestaron siempre durante 60 años. Es decir, la herencia que me han dejado es que el amor existe, ¿no? De alguna manera. Muy interesante. Claro. Pues un placer, Agustín. Gracias, un placer haber estado aquí contigo. Gracias a ti.